Qué rapidez, ¿no? Salió corriendo, fui abajo un momento y he subido corriendo. En fin, porque hoy ya lo sabemos, hoy posiblemente es el día más complicado para predicar, porque los niños con más hambre, los mayores ya con los retortillones, cuando llega el momento. En teoría tenía que haber dicho, buenos días, que Dios bendiga, y ya seguimos, porque tenemos una hora menos en ese sentido. Entonces, bueno, voy a intentar hacer un poco de síntesis, debido pues que es un día complicado por el cambio de la hora. Así que entonces, como ya hemos leído Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 16, ¿se recuerda? 5:16, pues dice la palabra de Dios, anda en el Espíritu. Claro, hay otra versión, la idea es que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Así que aquí, solamente en estos dos versículos, hay mucho para nosotros. Fijaros que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Os acordáis cuando dice Jesús, conviene que yo me marche? Os conviene que yo me marche, porque cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo. ¿Me cuenta? Y el Espíritu Santo va a estar con vosotros siempre. ¿Os dais cuenta qué maravilla, la maravilla que tenemos los cristianos hoy día? O aquel que se convierte, recién convertido. El momento en que se convierte alguien, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de él. Dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos otra naturaleza. Y lo maravilloso de esa naturaleza que tenemos nosotros es para que no hagamos lo que quisiéramos, lo que antes hacíamos. Me acuerdo con 17 años, 18, más o menos 18 años, 17, pues que estudiaba en formación profesional, todavía no me había convertido al Señor, y entonces el grupo que estábamos juntos, pues dijimos, vamos a aprovechar y llevarnos lo que podamos. Entonces vi una partida grande de cosas, de aparatos, de instrumentos, de componentes diversos, y entonces, claro, yo no conocía al Señor. Y entonces, vamos a aprovecharnos y llevamos lo que podamos. Claro, con discreción para que no se dé cuenta, en fin, siempre con la inteligencia de llevarte un día 2 cositas, otro día una, en fin. Y yo creo que nuestro profesor seguramente sabía que nos llevamos algo, pero él diría, bueno, ¿qué va a hacer? Los pobres, si no tiene un poco de dinero, tendrá que usar, y tú sabes, las cosas que hay a veces en el mundo, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, me convertí, algo dentro de mí me dijo, lo que te has llevado, devuélvelo. ¿Te das cuenta? Nadie me dijo nada, nadie sabía nada, nadie. A nadie tenía yo que dar cuenta. ¿Os dais cuenta? A nadie tenía yo que dar cuenta de nada. Pero claro, el Espíritu sí examina nuestra vida. El Espíritu sabe todas las cosas. Y el Espíritu dice, devuelve lo que te has llevado. Y entonces yo fui devolviéndolo, no dije nada, sino que lo puse donde estaban las cosas y tal. Y encontré una satisfacción tremenda en mi propia vida. Pero fijaros qué es lo maravilloso. Lo maravilloso es que antes éramos unos esclavos de la carne. Antes estábamos esclavizados al pecado. Antes no teníamos freno interior de ningún tipo. Pero cuando nos convertimos, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y dice, porque
Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Me cuenta qué maravilla? Es una maravilla, una experiencia única que uno tenéis guardada y que seguro que todos vosotros habéis tenido experiencias similares de que sin que nadie supiera nada, de cierta vida secreta que tú llevas o llevabas, que el espíritu que alumbra nuestra mente, alumbra nuestro interior, te dice, esto no me agrada a mí, esto no le agrada a Dios. La vida en el espíritu, eso es andar en el espíritu, y el espíritu nunca se va a ir de nosotros. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa, que el espíritu como persona se entristece. Como persona se le puede apagar, como no quitarlo de nosotros, pero se le puede apagar. Y entonces la única cosa que entristece al espíritu y lo apaga es el pecado. El pecado. ¿Os acordáis que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que seguir limpiándose? Ya Cristo ha muerto por tus pecados, pero es necesario que os vayáis limpiando. Y Jesús dice, si alguno tiene pecado, abogado tenemos con el Padre al Hijo. Y si te arrepientes, no solamente Jesús te perdona, sino que te limpia de toda maldad. Entonces cada uno de nosotros sabemos que la carne nunca se va a ir. La carne somos nosotros. Primero yo, eso es lo que hoy día se observa en abundantemente. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Eso está hoy día en los medios de comunicación. Porque tú lo vales. Porque tú lo vales, porque tú lo vales, porque tú lo vales. Es algo tremendo, es algo horripilante, es algo que sale del propio infierno. A tal punto que se ha establecido, como sabéis vosotros, un enfoque feminista que dice, tú eres lo más importante, que en el camino tienes que abortar, aborta, que en el camino tienes que dejar a tu marido, déjalo. Eso es tremendo, eso no es de Dios en absoluto, pero eso está ahí, de forma que cuando la Biblia dice que Él va a venir, dice, es necesario que estas cosas acontezcan. O sea, llegará un momento, un clímax en la sociedad que ya el Señor tendrá que intervenir, como pasó en el tiempo de Noé, o pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, o pasó en ciertos tiempos, con el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios en Jeremías estaba podrido toda la gente, los jueces, los abogados, los reyes, los sacerdotes, los profetas falsos, estaban todos podridos. Si no, leed vosotros el libro de Jeremías. Es horripilante lo que ahí pasaba. Y llegó un momento que dijo Dios, se acabó. ¿Entendéis? El pecado es una de las cosas que realmente estorba para poder mantenernos andando en el Espíritu. ¿Tú quieres andar en el Espíritu? Dios te va a ayudar. Te va a ayudar en el primer instante. No hay que tener miedo, porque los niños cuando empiezan a andar, claro, se van cayendo, se pegan un porracillo, lo que sea. Pero no hay que tener miedo, porque Dios dispone todo lo necesario para que tú puedas mantenerte andando en el Espíritu. Solamente que tienes que darte cuenta de los 5 factores que yo mencioné. Hay 5 factores que si tú te pones a leerlo por la Biblia, te pones a leerlo por la Biblia, te das cuenta que lo que estorba para mantenernos andando en el Espíritu y lo que estorba para ser lleno del Espíritu en cada instante es el pecado. El pecado, no darnos cuenta de cosas que estorban, no pasar tiempo con Dios, porque ¿quién trajo la palabra a través de los hombres? El Espíritu. Y que el Espíritu guió a los hombres, sopló a los hombres y los guió y trajo la palabra. Jesús mismo dice, sopló, guió. Jesús mismo dice que el Espíritu es como el viento. Se mueve, tú no sabes dónde viene, dónde va, pero el Espíritu está ahí. Esa es la grandeza del Espíritu. Que tú puedes ir al Espíritu y decir, Señor, ¿hay algo que a ti no te agrada en mi vida? Y si tú de verdad se lo dices de corazón, te lo va a mostrar. Porque Él quiere eso. Él quiere para tu vida tu santificación. Él quiere para nuestra vida nuestra santificación. Que cada vez nos parezcamos más a Jesús, cada vez nos parezcamos más a Dios,
sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y dice, ¿cómo va a hacer? Con la ayuda de Dios es posible. Nos caeremos, nos levantaremos, nos caeremos, le pediremos perdón al Señor. Yo otra vez en esta cosa he fallado un poco, perdóname, límpiame de mi maldad y estaremos ahí. Pero nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a estar con Él ayudándonos a andar, mantenernos andando en el Espíritu y a ser llenos del Espíritu. Fijaros que cuando dice ser lleno del Espíritu, está hablando de una orden, un mandato continuo en cada momento. Imagínate, tú tienes que respirar, aunque no te das cuenta. Pero nos damos cuenta, nosotros estamos respirando. Mi mujer a veces hace esa, y yo le digo, respira, que hasta está ahorrando en respirar, en oxígeno. Claro, hay que ahorrar en muchas cosas. Pero en eso, afortunadamente, podemos respirar conscientemente y llenarnos de los pulmones de oxígeno. Y ser lleno del Espíritu es en cada momento, cada instante. Lo que te llenaste 10 minutos antes, ahora tiene que seguir llenándote. ¿Eso cómo puede ser? ¿Qué pasa? Que mi vida está esclavizada a estar conscientemente ahí, llenándome del Espíritu cada momento. Bueno, es que hay muchas formas de llenarte del Espíritu. A veces te pones a cantar un salmo y te lleva el día entero cantando un salmo, para que el coche va por aquí, va por allá, te acuestas y sigues cantando salmos. Y mientras que haces eso, estás recordando la palabra de Dios y su grandeza. Y te está llenando. Por eso la Biblia dice, como sabéis en Efesios y también en Colosenses, hablando con salmos, cantando al Señor, alabando al Señor, cantando, alabando. Allí hay un misterio tremendamente enriquecedor para nuestra vida. Pero que si vosotros lo experimentáis, lo experimentamos, entendemos la Biblia. Y dirá, ¿cómo que se cumple aquí la Biblia en esto? Se cumple en lo otro, se cumple en aquel sitio. Porque lo experimentamos. La verdad que el poder mantenernos andando en el Espíritu es la experiencia más maravillosa que los creyentes experimentamos. El tema está en cómo mantenernos andando en el Espíritu. El tema es cómo llenarnos cada momento del Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces yo os dije en su momento que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que son 5 puntos. 5 puntos, yo repetiré seguramente, los repetiré bastantes veces, porque son, creo, 5 puntos muy importantes. El primer punto es que para mantenernos andando en el Espíritu y mantenernos también llenándonos del Espíritu, primero tenemos que reconocer que cualquier peso y el pecado dificulta nuestro andar en el Espíritu. Eso pasa en la carrera. En la carrera, pues los profesionales van con las zapatillas ya más modernas, que se agarra de una forma adecuada al pavimento, yo qué sé, unos estudios que hay ya tremendo, ¿no? La bicicleta que si es titanio, porque pesa 2 gramos menos, yo qué sé, una cantidad de cosas que tú dices, yo no me imaginaría yo con una bicicleta normal y corriente y punto, ¿no? Claro, no estoy en el ámbito de la profesionalidad, ser campeón de España, campeón del mundo, lo que sea. Pero los que corren y los que están continuamente metidos en los deportes de élite, miran todo lo que tienen que comer, con los gramos de esto, los gramos de lo otro, la hora de sueño. Es un entrenamiento tremendo. Pero que nosotros los cristianos no somos menos. Pero Dios nos da todos los recursos. No que digan, no, es que los cristianos, ¿qué pasa ahora? Que vamos a tener que ser supermanes. Dice, no, si es lo más simple del mundo. Lo que pasa es que tiene que tener cuidado de ciertas cosas. Es lo más simple del mundo. Jesús no vino a complicarnos la vida. Jesús nos vino a disfrutar la libertad cristiana, la libertad en el Espíritu. Y cuando uno está viviendo en el Espíritu, la vida es una maravilla. Con Él. Fijaros cuando dice, por tanto nosotros en Hebreos, el texto se me ha perdido. ¿Sabéis que Hebreos 2, creo que 12, porque el 11 es sobre la fe, ¿no? El 12.1, si recuerdo, 12.1. Dice, bueno, espera que tengo aquí la Biblia. Un momento, tengo aquí la Biblia. Estamos ya con las prisas de acabar pronto y toda esa historia.
Y algún hermano me ha dicho, no voy a decir quién, claro, que según qué hora, tenemos ahora un cambio horario, el estómago tiene su biología, a protestar, en fin, lo que sea. A lo mejor alguno con la azúcar, un caramelo, un caramelito, porque se me puede ir el cuerpo para el lado, en fin, lo que sea. Pero bueno, entonces voy yo un poquito así acelerado. Bueno, entonces, fijaros, en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros, 12:1, por tanto nosotros, también teniendo en nuestro derredor tan gran nube de testigos, hombres de la fe, mujeres de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera hasta que Dios nos llame. Nos llamará Dios a los 80 años, o cuando nos hayamos convertido, nos llamará. Mientras, de momento que nos hemos convertido, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero con el Espíritu, que nunca se va a ir de nosotros. Y es el Espíritu Santo, que siempre quiere agradar a Dios y siempre quiere mejorar nuestra vida y santificarnos para que seamos santos como Dios. Imposible. Con el Espíritu experimentaremos cosas maravillosas. Sin que estemos sujetos al Espíritu o estemos mantenidos del pecado, vamos a tener una vida difícil y complicada. Fijaros que dice, pues ya hemos visto, dice, despojémonos de todo peso. Claro, el peso, lógico, uno que va a correr, si lleva una mochila a la espalda, y va con esa mochila. O si además que llevo 3 kilos nada más, 3 kilos, llevo unos bocadillos, una botellita, ¿qué dices? Tú no puedes llevar nada, tienes que ir sin nada, con las zapatillas más simplonas del mundo, la ropa que sea la más sencilla. Ya yo te daré un poco de agua por el camino, como si dijera Dios, no te preocupes, tú corre, yo te ayudaré, yo te voy a salir el encuentro y te voy a ayudar. Pablo decía, me han dejado todos me han dejado, pero el Señor me fortaleció. Cuando a Jesús lo dejaron sus amigos, sus apóstoles, vino un ángel y el ángel fortaleció a Jesús. O sea, Dios no te va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Pero entonces tú tienes que darte cuenta si en tu vida hay algún peso que puede ser cosa que en sí no sea pecado, como ya os comenté en su momento, yo que sé, imagínate que a alguien le gusta ser coleccionista de algo, yo que sé, pero se le va horas y horas cada día ahí con esa historia. O bueno, lo más simple, a lo mejor 20 horas viendo el televisor, yo qué sé, o 15 horas con la tele enganchada, yo qué sé, lo más simple a veces. Y dice el Señor, bueno, estas cosas en sí, ver la tele en sí no es pecado, aunque ya lo que queda es casi nada, ahí todo es, como ya sabéis, y hay que estar buscando y no encuentra nada. Pero entonces, debes de centrarte, eso está estorbando, es un peso que te está estorbando para pasar tiempo con Dios. Y entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿hay algún peso en mi vida? Algo que yo estoy haciendo que tú no quieres que lo haga, aunque aparentemente no sea algo sin malo aparentemente, pero para ti voy a afectar a mi crecimiento espiritual y poder correr con paciencia la vida y la carrera que tengo por delante. Hay que planteárselo a Él. Y el Espíritu que nos enseña, y el Espíritu que ilumina nuestra mente, y el Espíritu que nos habla, el Espíritu habla, enseña, Él tiene la forma de hacerlo. Él tiene la manera de hacerlo. No estoy diciendo que escuche una voz ahí como Moisés, no estoy hablando de eso audible, pero Él tiene la manera de hacerlo. Él te lo va a decir. Si yo en mi carrera que tú me pides que yo ande con paciencia la carrera que tengo por delante, hay algo que a lo mejor yo no me di cuenta. Dice la Biblia que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay. ¿Y quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso. Por eso necesitamos que Dios nos ilumine y nos diga cosas para poder mantenernos corriendo en la carrera que tenemos por delante. Entonces, claro, después dice, despojar de todo peso. ¿Y del pecado? ¿Del pecado? Ahora, a lo mejor algunos creyentes dicen, oh, yo soy ya cristiano, yo soy creyente, ya igual, ya puedo irme con cualquiera, puedo irme a fiesta, cualquier fiesta, puedo irme a los pubs, o puedo irme a discotecas, ya igual soy cristiano, ya Dios me protege y Dios me cuida y ya no hay ningún peligro. Mentira.
Son mentiras, una mentira bien grande. Entonces tenemos que tener cuidado también. Como cristianos tenemos que tener cuidado de no enredarnos con el pecado, porque nosotros no somos perfectos, nosotros todavía estamos en la carne y entonces podemos posiblemente ser influenciados y contaminados según donde nos metamos. Tú te metes, dices, bueno, ahora que no me ve nadie, estoy aburrido, coge el móvil, voy a ver qué hay por ahí, y bueno, las mujeres, los hombres, cosas que hacen, te metes ahí. Otra gente dice, bueno, me meto ahí porque debo de educarme, qué hay en el mundo, y en plan de información. Mentira, no son mentiras del diablo. No te contamines, no te metas en cuestiones que te puede contaminar tu mente y puede llevarte a pecar. Porque mientras que estamos en el cuerpo, la carne va a estar con nosotros. Me acuerdo algo interesante, que a mí me gusta a veces observar las cosas de la naturaleza, los animales, cosas así, observando por el camino. Y entonces resulta que estábamos en el río allí en la granja San Ildefonso. Estábamos en el río, Sarita va sentada con la silla, yo sentado con la silla, el río era un poquito, ya quedaba muy poca agua. Y entonces resulta que escuchábamos ruido de vacas o toros, yo qué sé, con los cencerros, clac, 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 clac. No, ya algunos estábamos así, ¿qué pasa por aquí? En fin, a ver qué era esos ruidos. Entonces, cuando me di cuenta, había ya un toro de estos, claro, o una vaca, que no son peligrosos hipotéticamente, y estaba ya a 3 o 4 metros. Claro, ya la gente que estaba por ahí sentados plácidamente se levantaron así, ¿qué pasa aquí? A ver si vamos a tener que irnos corriendo. Claro, que ya no era uno, ya venía 3 o 4 por ahí, 7 osos por allí venía, la gente ya así con la silla casi en la mano para ver por si tenía que salir corriendo. ¿Sabes? Nos ponemos alerta en ese sentido. Igual que si pasa una abeja, una avispa, estamos ahí con la gorra, por si acá, en fin, toda la gente ya alerta. Entonces resulta pasó algo muy interesante. Claro, alguien puede decir, no pasa nada. Yo de hecho le iba a dar un trocito de torta sarracena, se le va a acercar un poco a un becerro que acerca, pero ya mi hijo me dio por teléfono, papá, no te voy a poner ahora a darle nada a los animales. Digo, vale, voy a tener en cuenta eso. Entonces resulta que había un poco haciendo observación, yo estaba observando, y una muchacha, tendría unos 40 años aproximadamente, pasó felizmente por el medio de las vacas, de los toros, en fin, pasó felizmente, pero detrás de ella venía una perrita, una perra mayor, y la perra iba así detrás de ella, era suya, claro, y la dueña pasó, y la perra se quedó parada en seco y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa yo por aquí? Y entonces la perra atravesó el río, que el río que se la lleva así, arrastrándose, tuvo que subir un montículo que había, la perra para allá, se fue para allá lejos y salió para abajo. Entonces, hasta a veces los animales nos enseñan cosas. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros mientras que estamos en la carne, tenemos debilidades. Entonces, no te metas en circunstancias que puedes correr peligro de contaminarte y pecar. ¿Te das cuenta? El tema está que hay otra cosa que dice, otra cosa que yo comenté, para ir un poco ya resumiendo un poquito. Pedir a Dios, segundo punto, pedir a Dios que examine nuestro corazón, que lo examine. El que mejor conoce nuestro corazón, nuestro interior, todas las cosas, es el Espíritu Santo, Dios mismo. Pedirle a Dios que examine nuestro corazón por si hay alguna actitud pecaminosa o algún pecado del que no somos muy conscientes. Todos tenemos tendencias pecaminosas. Uno tiene una tendencia de un tipo, otro tendencia de otro la ira, otro a lo mejor, yo qué sé, tiene tendencia. Y entonces tenemos que decirle, Señor, tengo mis debilidades. Yo te pido, por favor, que si yo no soy muy consciente, que tú me lo muestres. Cuando alguien de corazón le dice eso a Dios, Dios lo va a hacer. Eso tenlo por seguro. Otra cosa que diga, no, yo no quiero complicaciones, no me hace que Dios me diga esto y aquello y me mete el lío. No te preocupes, ya Dios te cogerá por otro lado. Y tú te vas a dar cuenta las circunstancias complicadas en las que te metes en tu vida. Hay creyentes nacidos de nuevo que viven vidas miserables. Yo a veces he tenido épocas de vivir vidas complicadas, sin saber por qué. No porque yo haya estado metido en un pecado y tal, sino porque a veces no te das cuenta de algo y tal, ¿no? Y entonces el Espíritu te dice, no, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, lo que sea. El tema está
que tenemos que ir a Dios, porque el corazón del hombre es lo más engañoso del mundo entero. Y somos ovejas que nos distraemos y que no tenemos todo el conocimiento como Dios tiene en toda su plenitud. Y tenemos que ir a Él y decirle, Señor, si hay, examina mi corazón, por si hay alguna actitud, algún peso, algún pecado. Algunos creyentes dicen, yo soy así, yo soy así. Mentira, no te engañes a ti mismo. El creyente no es así. El creyente no es así para siempre. El cristiano va cambiando y siendo transformado de día a día. Nos vamos transformando. ¿A quién? A la imagen de Jesús. Nos vamos transformando a la imagen de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Y Salmo 139, como ya sabéis, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando uno lo hace de corazón, Dios te va a salir a tu encuentro. Y Él quiere salir a tu encuentro. No está pidiendo una cosa como decir, Señor, yo quiero una isla para mí solo. Señor, yo quiero 4 coches, para no, por si me falla uno, falla otro, uno para domingo, otro para... No estamos pidiendo tonterías, estamos pidiendo cosas inútiles, sino estamos pidiendo lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros pedimos lo que a Dios le agrada, Él lo va a hacer. Cuando se lo pedimos de corazón. Examíname, oh Dios, si conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Y cuando ya, como dijimos, el tercer paso, cuando ya Él te revela algo, lo que te queda es obedecer. Lo que nos queda es obedecer. ¿Te das cuenta? Lo que nos queda es obedecer. Confesarlo a Cristo, pedir perdón, quitarnos del peso eso, el enredo en lo que estamos metidos. Entonces dice, como ya sabéis, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. La verdad no está en nosotros, está hablando los cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él es fiel y justo, Él lo va a hacer. O sea, nos ponemos en sintonía con todo el equipo que Dios tenga para que nuestra vida cambie y sea transformada. Ahora, tiene que tener un poquito de fe. Porque a veces el problema que tenemos es que tenemos poca fe. Hoy en la iglesia se han metido tantas cosas en la iglesia. Por ejemplo, yo conozco una iglesia, no es esta, que una mujer decía, bueno, este pasaje que se está hablando depende de quién lo interprete. ¿Te das cuenta? Eso es peligrosísimo. Depende de quién interprete. Esto así se dice. Eso es peligrosísimo, porque Dios tiene un mensaje exacto y preciso. No es cuestión de interpretar, es cuestión de aceptar. Claro, hay cosas que todavía en la Biblia son oscuras, no es fácil de comprender, pero si yo lo digo, si nosotros las cosas que Dios nos enseña 100% con claridad, o obedeciéramos a lo mejor el 30%, los más felices de la tierra, solamente con eso. En la antigüedad había gente que tenía una porción de la Biblia. Alguno decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y a lo mejor lo que tenía es un rollo de a lo mejor 2 o 3 capítulos de un salmo. En el tiempo del pasado, la gente teníamos una porción de la Biblia. Y esa porción la cogía de tal forma que revolucionaba su vida. Solamente con esa porción. En el tiempo, al comienzo de la iglesia, mucha gente era instruido, pero la gente no tenía la Biblia entera como nosotros. Y la gente se agarraba a la palabra de Dios, la que tenía y que entendían bien, y se ponía en marcha. Eso es fe. A lo mejor el problema que tenemos es que pensamos, bueno, eso es relativo. Eso según cómo se interpreta. ¿O ves? Cuando dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es revolucionario. En lo que conozcamos, descansamos en Dios. Por eso que es importantísimo, en aquellos versículos que tú conoces, agárrate a Él porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. La ha traído el Espíritu Santo. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Cuando Jesús, por ejemplo, empieza a decir,
Yo se lo digo a mis estudiantes, yo se lo he dicho a los alumnos de sexto, les digo, cuando marchéis al instituto, si ustedes decís que soy cristiano, o alguien os pregunta, ¿y tú qué eres cristiano? Sí. ¿Y qué creen los cristianos? Mira, pues creemos, os dije. Yo le digo a ellos, escrito está. Jesús es el Salvador, Jesús es Cristo, Jesús es el Señor, Jesús es el verbo, la palabra, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice, uy, eso sabes tú, ¿y eso dónde viene? En la Biblia. ¿Os acordáis ustedes cuando Satanás atacó a Jesús? ¿Ustedes os acordáis? Jesús que empezó a disertar con un montón de textos bíblicos, con un montón de Biblia. No, Jesús dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Yo a mi Señor adoraré y a Él solo serviré. Eso es lo que está diciendo. A mi Señor, solamente a mi Señor adoraré y a Él solo serviré. Y Satanás huye, porque es la palabra de Dios la que hace que huya. No es que tú tengas que saber toda la Biblia, no. Es que Dios te trae un versículo, te trae algo, y eso es poder de Dios en la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que alimentarnos bien de la palabra de Dios. Alimentarnos, aquellos textos que ya sabemos, aquellos textos que no significan tanto, aquellos textos que para nosotros es tan importante. Agárrate a Él y medita en ese versículo. Ya lo dije. El Antiguo Testamento decía a los padres, tenéis que repetir mi palabra a vuestros hijos. Cuando ande por el camino, cuando esté en la casa, háblale de mí y se la repetirás. Y se la repite, y se la repite, y se la repite. ¿Por qué? Porque entonces Dios es para vivirlo en cada momento del día. ¿Te das cuenta? Pero es que Dios es así. Entonces resulta que decía, en los postes de tu casa pone un texto de la Biblia, aquí, allí, y nosotros los padres tenemos que hacer también eso. Tenemos que poner un versículo en un sitio, otro versículo en otra parte de la casa. Puede poner decoradito, con florecillas, lo que sea. Mi nieta vio que yo tengo allí unos textos puestos, abuelo, ¿eso qué es, abuelo? ¿Se da cuenta de esto rápidamente? Digo, esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que la tenemos que meter en nuestra mente hasta que llegue a lo más profundo de nuestro ser. La tenemos que memorizar hasta que el Espíritu nos va hablando, nos va iluminando, nos va enseñando y penetra hasta la última célula de nuestro cuerpo. Entonces eso, claro, dice la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y encima es eficaz. Puede ver por ahí cosas que está vivo, y pues no es eficaz. Pero la palabra de Dios sí, es viva y eficaz. Discierne hasta los pensamientos que tenemos nosotros. Entonces, es importantísimo la palabra de Dios. Agárrate a ella. Agárrate a un versículo, agárrate a 3, agárrate a 5, lo que sea, que tú sabes que para ti es muy significativo. Tú puedes decir, Señor, hay un versículo por ahí que tú crees que yo debo de darle vuelta, Él te lo va a mostrar. Vos estás durmiendo por la noche y dices, anda, este versículo que hacía años que yo no me acordaba de él, y te lo trae a la mente. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es andando en el Espíritu. Es para cada momento. Agárrate a la palabra de Dios. Y si no tienes fe, di, Señor, aumenta mi fe. Pero no te des por vencido, porque hoy día se ha instalado una cantidad de cosas en la iglesia, en nuestra mente, que incluso se ha puesto como torres de fortaleza en nuestra vida. La torre de fortaleza de la queja, la torre de fortaleza de la duda, la torre de fortaleza de la poca fe, y entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, derriba cualquier fortaleza que haya en mi vida, cualquier torre que está estorbando para que yo pueda vivir plenamente la vida en el Espíritu, muéstramelo y derríbalo y ayúdame. Y Dios lo va a hacer. Ya depende de ustedes, depende de mí, pero Dios lo va a hacer porque Él quiere eso para nosotros. Señor, hay alguna torre de fortaleza en mi vida que se ha instalado, que está impidiéndome andar en el Espíritu continuamente, que está impidiéndome. Y entonces tú se lo dices a Él te lo va a mostrar.
porque ese es el Espíritu, es el mismo. ¿Os acordáis cuando dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros. Claro, de la abundancia del corazón, habla la boca y empezamos a hablar la palabra de Dios. Si estamos nosotros reunidos con los hermanos y no nos sale nada de la palabra de Dios, algo pasa. Hay poco en nosotros. El tiempo, la moda, lo esto, aquello, lo otro. Pero si la palabra de Dios no está saliendo abundantemente entre los creyentes, algo pasa. Poco llevamos. Tenemos que darnos cuenta de que eso es una realidad, porque dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando. Yo lo dije, cuando la palabra de Dios está morando en nosotros y estamos dándole vuelta a unos textos bíblicos, estamos dándole vuelta, y tú te pones a decirlo en voz alta, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una realidad 100%. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y tú lo dices en voz alta. Llega un momento que eso entre dentro de ti y tienes gozo. Así de simple. Y tienes gozo porque la palabra de Dios produce gozo en nosotros. Es verdad, Señor, tú me has dado el perdón de mis pecados. Si nos vamos al Salmo 103, Salmo 103 es maravilloso. Y entonces, claro, Dios te trae esas cosas y tú dices, Señor, ¿cómo es posible que tú a mí me has beneficiado tanto? ¿Cuántos beneficios tengo yo de ti? Esto es impensable. ¿Te das cuenta? Y entonces tú empiezas, Salmo 103, como ya sabéis, dice, ya voy a acabar, no os preocupéis que ya todavía vamos ya bien, vamos bien. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser, que lo bendigamos a él. Porque de él viene todo lo bueno, todo lo maravilloso, viene el Espíritu que vive en nosotros, viene el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, de él. El amor, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, de él. La mansedumbre de Dios, la mansedumbre de Jesús, el amor de Jesús, eso viene de él. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros nos ponemos a cantarlo y lo ponemos a recitarlo, el Espíritu te dice, te he dado esto, te he dado aquello, y tú dices, y ya empieza a salir de ti más gratitud. Las cuentas que son cuestiones sencillas, pero que hay que hacerlas. Fíjate, dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades. Eso lo ha hecho Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue crucificado, yo ya he sido crucificado con Cristo. Porque lo que Él hizo en la cruz me lo imputa a mí, he sido crucificado con Él. Cuando Cristo ya está en los lugares celestiales sentado, dice, tú también ya estás sentado en los lugares celestiales, porque todo lo que yo he conseguido es para ti. Tú dices, qué grandeza. Tengo el Espíritu que vive en mí las 24 horas, tengo todas las cosas que Él me da. Dice, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias espirituales, porque con la edad va a haber dolencia, aunque no queramos, artrosis, lo que sea, en fin, nada. Pero a nivel espiritual, Él va sanando todas las cuestiones que hay ahí en el alma, en nuestra alma. Él la va sanando. El que rescata del hoyo tu vida y te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. Dice Pablo, el cuerpo exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Esa es la grandeza de Dios. Es la grandeza. Y nosotros, Dios quiere que nosotros lo disfrutemos plenamente, lo disfrutemos. Ahora depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros, hay que ponerse en marcha. No podemos decir, oye, qué bonita predicación, es bonita la predicación, no estás mal. Y te pasa que te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Si no te pones en marcha y lo que hace que te entra por un oído y después ya te lo olvidas, eres un mentiroso para ti mismo. Ese es el tema. El tema es que eres un mentiroso
para ti mismo, aunque no te des cuenta. Porque dice, por ejemplo, en Santiago, todo hombre sea pronto, dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Me das cuenta? Tú eres oidor y tú no pones en marcha nada de lo que has escuchado en una predicación. Eres un mentiroso para ti mismo. Lo dice ahí. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ahora, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad del espíritu, cuando habla de la libertad del espíritu, y de nosotros, la de la libertad, y persevera en ella. Yo tengo, mi mujer dice, cuando va a quitar los versículos que tenéis pegados al lado del televisor, digo, todavía tenía que estar ahí. Porque todavía le voy dando vueltas y Dios me va enseñando detalles nuevos. Detalles nuevos. Y yo lo veo a veces y digo, fíjate la grandeza. Otro día lo enseñaré. Lo que Dios me ha ido, que ustedes lo veis cuando leéis la Biblia, que no es que sea algo que no lo diga la Biblia. Dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado. Ahora, ¿tú quieres ser bienaventurado? ¿Tú quieres andar en el Espíritu? ¿Tú quieres estar lleno del Espíritu cada día? ¿Tú quieres ser como un árbol lleno de manzanas, agradable a los ojos de los demás, que huele bien? Las manzanas, me gustan las manzanas. Y una manzana, una rama con las manzanas Fuji, otra rama con las manzanas Golden, otra rama con las manzanas Royal Gala, no es porque le llaman así. Otra, y tú te ves, porque claro, el fruto del Espíritu es todo. Amor, gozo, paciencia, es todo. No, yo tengo paciencia, pero amor no tengo. Bueno, entonces eso no es fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu sale su fruto, sale en todo. En el amor, en la paciencia, en la mansedumbre, sale todo. Y tú lo disfrutas plenamente. Tú quieres hoy disfrutar la palabra de Dios. Tú quieres disfrutar hoy más del Espíritu de Dios. Ponte en marcha. Que el Señor bendiga su palabra.